Bien, vamos a ver la segunda parte del video sobre muros de albañilería y con un análisis bajo un modelo Cyclo. Nos quedamos en el video anterior de que estábamos analizando un proceso cíclico de la construcción de un muro de albañilería, donde habíamos hecho una simplificación del proceso de acarreo y del proceso tecnológico de conversión hacia un muro de albañilería. Ya habíamos separado dos ciclos de producción, uno que es el proceso de acarreo en la zona superior y un segundo ciclo que es en la zona inferior, que es la del proceso propiamente dicho del muro, de la ejecución del muro a cargo del operario albañil. Para esto habíamos dado algunos datos, la producción ideal por cada ciclo de ese muro, cuando el obrero estuviese muy concentrado en una máxima productividad en condiciones de laboratorio, serían de 5 unidades de ladrillo y el ritmo de colocación es de 2 unidades por minuto. Lo que también hemos dicho es que si no se logra esa máxima colocación, el tiempo se consideraría como un tiempo de espera, es decir, el tiempo productivo se considera solo cuando se logra la máxima producción del ciclo y si no se logra la producción esperada, la diferencia significaría que el operario ha estado distraído y por lo tanto no logra una máxima productividad y lo asumimos como una espera. Entonces se ha evaluado el impacto del inventario considerando un suministro fijo para poder hallar una productividad y ahora se van a evaluar dos casos: el impacto del inventario considerando un suministro aleatorio y el impacto del inventario y producciones aleatorias. Muy bien. Entonces habíamos hecho este pequeño modelo Cyclo, donde en esta columna habíamos agregado el suministro del inventario que parte con 30 y que este 30 se va consumiendo conforme pasa el proceso y que en cada ciclo se alimenta con 2 gracias a un ayudante que va aprovisionando este suministro. Pero ¿qué pasa si ese suministro nosotros lo llevamos acá y no lo hacemos fijo como en este caso, ¿no? Cada ciclo llega a 2, pero esto es en la vida real no es posible. No podríamos tener pues que un obrero esté permanentemente con una alimentación perfecta, ¿no? Entonces lo lógico que puede ocurrir es que aleatoriamente cada 2 ciclos, por ejemplo, puedan aparecer un suministro de algún tipo. Entonces hemos puesto acá que los suministros son aleatorios, entre 3 y 4.5, para que se pueda considerar que se agrega a las unidades. Y entonces, en este caso, fíjense, tenemos que el inventario se va alimentando, pero no de manera uniforme, sino solamente en ciertos ciclos. Veamos qué es lo que pasa con el rendimiento del muro. Siempre estamos considerando que es la máxima productividad. Y también estamos diciendo que en esta columna estamos sumando el muro total terminado como acumulado. Hemos dicho, de otro lado, que este tiempo, el TT, es el tiempo de rendimiento cuando se toma la máxima productividad. Y entonces lo que podemos ver que con este rendimiento aleatorio existe en el 10º ciclo una producción de 0, lo cual disminuye la productividad. Si nosotros vamos haciendo un cambio de los valores aleatorios, la productividad se va reduciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque no se ha logrado traer el suficiente material y entonces el operario albañil se ha quedado con menos unidades y los 2 últimos ciclos ha producido muy poco. Podemos ir haciendo ensayos de esa situación, incluso podríamos decir, por ejemplo, ¿qué pasa si considero que tengo un menor aleatorio entre 2 y 4, o sea que el operario, el ayudante, por ejemplo, asiste a varios operarios. 1.5 lo vamos a poner para que podamos ver el efecto de que si el ayudante no logra suministrar
con sumamente eficiencia, vamos a ver lo que le ocurre. Es decir, que el suministro es variable. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se le acaba el inventario, el pulmón que tiene en este punto. En este punto es el pulmón que tiene el albañil. Cuando no tiene este pulmón, la productividad, por supuesto, baja y entonces no está haciendo nada y en los 3 últimos ciclos empiezan a aparecer los tiempos de espera, los cuales van a disminuir la productividad. Y en esta situación tenemos que el tiempo productivo es de 80% y las esperas de tiempo no productivo es del 20%, a diferencia de que si tuviésemos un suministro fijo, la productividad es del 96% y el tiempo no productivo es del 4%. Entonces, esto nos muestra el efecto de un suministro aleatorio, que no es un suministro constante, de la zona de inventario para que el operario albañil pueda trabajar. Veamos el efecto también, cosa que aquí estamos suponiendo que la producción por ciclo también es perfecta, ¿no? Y eso tampoco es cierto. En la vida real vamos a encontrar que los operarios reciben una llamada o tienen que leer los planos, los llama el ingeniero de seguridad, se distraen o tienen que corregir alguna parte dentro de la producción y por lo tanto vamos a introducir un elemento aleatorio en la producción por ciclo para poder evaluar. Antes, solamente para poder ver cómo nos afecta la productividad, estamos haciendo acá un gráfico donde en anaranjado es el gráfico que hemos visto previamente del comportamiento perfecto, solamente afectado por la disminución del inventario. Si el inventario que está en azul es más aleatorio y disminuye más rápido, entonces la productividad va a disminuir más rápido también, ¿no? Y lo que pasa con los tiempos de producción y espera, a diferencia de la línea ploma o gris, que tiene una mayor productividad, como efecto de no tener inventario, se va a reducir la productividad. Y lo mismo ocurre con las esperas que aumentan, ¿no? Conforme aumentan las esperas, disminuye la productividad. Son complementarias. Vamos a ver si consideramos el inventario aleatorio, vamos a coger las fórmulas de inventario para tomar el mismo tipo de formulación. Y acá tenemos lo mismo, solamente que mantenemos el inventario aleatorio en esta columna para ir alimentando el pulmón, que es 30, el 30 original, y vamos a convertir la productividad, la producción en cada ciclo. Dijimos que en estos 2 primeros casos, con suministro fijo, el albañil tenía pues un rendimiento perfecto, 5, 5, 5, y solamente su productividad estaba afectada cuando no tenía inventario al costado. Lo mismo acá, la productividad era máxima y no se afectaba su producción, solamente se afectaba su producción cuando no tenía inventario. Acá vamos a considerar que esto es un albañil un poco más humano, y entonces no siempre va a lograr pues el 5, ¿no? Entonces acá lo que estamos poniendo es que va a tener un rendimiento aleatorio. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos colocado acá un factor de aleatoriedad y lo hemos multiplicado para que podamos tener una condición aleatoria, ¿no? Entonces solamente lo único que estamos haciendo es formular para que ustedes vean un poco los datos, ¿no? Entonces están vinculados para que se pueda le podamos dar aleatoriedad a esta columna, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo en esta columna es que a veces, por ejemplo, acá hay un valor cuando llega a la máxima productividad, pero a veces no llega. Va a depender también de qué tan bueno. Un buen albañil tendrá pues una baja aleatoriedad, ¿no? Entre 8 y 10, por ejemplo, y eso lo vamos a mostrar en un momento más. Entonces, ¿qué pasa si sumamos la aleatoriedad del suministro y la aleatoriedad de la productividad? ¿Qué es lo que ocurre? Que la productividad en general va a bajar en términos globales. Entonces, si por ejemplo corremos otra vez, tenemos el caso en el que la productividad se reduce al 80%,
cuando el suministro es aleatorio es 86%, y cuando el suministro es fijo y la productividad es máxima, 96%. Ese sería como el techo teórico de este ciclo, ¿no? Y vamos considerando, vamos buscando diferentes condiciones, ¿no? Y siempre se va a producir que cuando tenemos aleatoriedad en el suministro y aleatoriedad en el rendimiento, va a ser menor que si solamente si tuviese un trabajo a máxima producción. Los valores van a ir cambiando, por supuesto, porque hemos dicho que son valores aleatorios. ¿Qué pasa si disminuimos el factor de aleatoriedad? Decimos que este señor nunca logra la máxima producción, es un señor que es medianamente bueno, recién está empezando, no es un buen albañil o está en el periodo de aprendizaje. Entonces su productividad cae. Cae ostensiblemente con respecto a alguien que hace el trabajo, ¿no? Y con respecto a la máxima productividad en condiciones ideales. ¿Qué pasa si consideramos que este albañil es un buen albañil, que siempre hace muy buenos productos, pero vamos a considerarlo entre 7 y 10. Entonces vamos a llevar un factor de aleatoriedad, y fíjense, ¿no? Este es el caso de un buen albañil, 85 incluso en algún momento llega. Esto es solamente por temas de probabilidades, que llega a superar ligeramente al caso presente, que no debería ocurrir la mayor parte de las veces, debería ser menor, ¿no? Porque estamos sumando dos tipos de aleatoriedad, y es posible que alguna vez sea un poco mejor, pero no siempre. Entonces, acá, para poder observar los máximos, podemos ver que la aleatoriedad impacta, la aleatoriedad de la producción también impacta lo mismo que la aleatoriedad del gráfico, ¿no? Entonces podríamos agregar incluso rápidamente, solamente para vamos a agregar un gráfico del suministro fijo. En este caso estamos hablando de el tiempo productivo total, ¿bien? Los valores X están acá, tiempo productivo, y vamos a tomar tiempo productivo como ya está. Entonces eso nos va a permitir tener un tiempo, hemos añadido, vamos a añadir acá. Aquí estamos añadiendo el inventario, ¿no? Entonces vamos a añadir el inventario. Añadimos el inventario, solamente el inventario. El inventario. Los valores X añadimos solamente para ver cómo nos va con el inventario. Y luego con el muro terminado. Agregamos nombre de la serie. Muro terminado. Los valores de X. Y los valores de Y. Con esto podemos ver cómo le va a nuestra gráfica, ¿no? El ideal sería el verde, y los otros dos valores son los valores afectados por aleatoriedad, donde el valor en plomo o el valor en rojo acá tienen doble aleatoriedad tanto en el suministro como en la productividad. También podemos hablar de la producción para poder ver cómo ha afectado, y vamos a tener una imagen similar. Bueno, con esto estaríamos mostrando cómo afecta la aleatoriedad diferentes procesos según modelo Cyclo.